Descubrí que mi esposa me era infiel con mi hermano y el pueblo los desnudó en plena plaza, la venganza que los hizo pasar su peor vergüenza. Vivimos en un pequeño pueblo donde la vida transcurre lentamente, donde cada rincón guarda secretos y donde los rumores vuelan más rápido que el viento. El escándalo y la traición se esparcen con una rapidez sorprendente y, en nuestro caso, la traición se convirtió en un espectáculo que atrapó a toda la comunidad. Era una tarde tranquila y soleada, una de esas tardes en las que el tiempo parece detenerse. Estaba trabajando en mi oficina en casa, una habitación pequeña pero acogedora, decorada con fotografías familiares y libros que reflejaban mi amor por la lectura. Laura, mi esposa, había salido para hacer unas compras, y yo me preparaba para una jornada tranquila en el trabajo. Me sentía cómodo, confiado en la estabilidad de mi vida. De repente, el teléfono sonó, interrumpiendo la tranquilidad. Era Roberto, mi primo, con un tono de urgencia en su voz que me preocupó de inmediato. Roberto y yo habíamos compartido muchas cosas a lo largo de los años, pero nunca había recibido una llamada de él con tanta urgencia. «Hola, Sergio», comenzó Roberto, «necesito hablar contigo. He visto algo que creo que deberías saber». El tono en su voz era inquietante, y me sentí inmediatamente ansioso. Roberto explicó que había estado en el pueblo, y durante los últimos días, había visto a Laura en compañía de un hombre en varias ocasiones. Su descripción del hombre coincidía con un nombre que me resultaba familiar, David. Mi hermano se llama David. Los detalles de la descripción eran tan precisos que mi corazón se hundió en la garganta. La idea de que Laura y mi hermano estuvieran juntos era inconcebible. Laura y ese tipo se comportan de manera muy familiar, continuó Roberto. Están juntos en todos lados, y se notan demasiado cómodos el uno con el otro. Los vi en el parque, en el café y hasta en la tienda de comestibles. Mi mente se llenó de confusión y dolor. Decidí tomar acción de inmediato. Mi primer paso fue hacer una investigación por mi cuenta. Sentía que debía saber con certeza qué estaba ocurriendo. Laura y David eran dos personas importantes en mi vida, y la idea de una traición entre ellos era devastadora. Esa misma noche, Laura llegó a casa con una bolsa de compras. La saludé con un abrazo forzado, tratando de ocultar mi creciente inquietud. Laura parecía distraída, como si estuviera sumida en sus propios pensamientos. La cena se desarrolló en un ambiente tenso, con silencios incómodos y miradas furtivas. Cada palabra y cada gesto parecían tener un significado oculto. Laura se esforzaba por mantener una conversación normal, pero yo sentía que algo no estaba bien. Decidí observar a Laura y David con más atención. Durante los días siguientes, empecé a seguir a Laura discretamente. La vi salir de casa y dirigirse a una pequeña cafetería en el centro del pueblo. Me mantuve a una distancia segura, observando desde un rincón. Laura y David estaban juntos, y la forma en que se comportaban era claramente íntima. Sus gestos y miradas cómplices no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Mi corazón se hundió más con cada minuto que pasaba. En una ocasión, mientras los observaba desde un banco cercano, pude ver cómo se reían y compartían momentos íntimos. Laura parecía completamente ajena a mi presencia. Sentí una ola de ira y tristeza mientras veía cómo mi esposa se entregaba a la traición. Sus risas y gestos cariñosos eran un cruel recordatorio de la confianza rota. Esa misma noche, decidí confrontar a Laura. La confrontación fue un torbellino de emociones. Me senté con ella y le mostré las pruebas que había reunido, fotos y mensajes de WhatsApp. Su rostro se desmoronó al ver la evidencia. Intentó justificar sus acciones, pero sus palabras eran vacías ante la verdad innegable. La conversación se convirtió en un intercambio desgarrador de acusaciones y arrepentimientos. Laura rompió a llorar, rogándome que entendiera sus razones, pero el dolor era demasiado profundo para ser mitigado. Decidí que debía actuar de manera inmediata. La noticia no podía quedarse en nuestra casa, en un pueblo tan pequeño como el nuestro, los secretos no permanecen ocultos por mucho tiempo. Hablé con mi cuñada, quien había sido una confidente cercana. Le conté todo lo que había descubierto y le mostré la evidencia. Su reacción fue de horror y empatía. Me ofreció su apoyo incondicional y me ayudó a planear cómo enfrentar la situación. La siguiente mañana, los rumores comenzaron a esparcirse como un incendio. La noticia de la infidelidad de Laura con David se convirtió en el tema principal de conversación en el pueblo. La gente se agrupaba en la plaza principal, comentando y especulando sobre los detalles.
Los murmullos se transformaron en discusiones acaloradas mientras el chisme se extendía de boca en boca. La noticia se convirtió en la principal atracción del día, y cada rincón del pueblo estaba lleno de murmullos y comentarios sobre la traición. En nuestro pequeño pueblo, la justicia se lleva a cabo de acuerdo con las costumbres tradicionales. La humillación pública es el castigo para los traidores. Laura y David serían desnudados y obligados a caminar por las calles, expuestos al ridículo y al desprecio de la comunidad. La preparación para el castigo comenzó rápidamente. La plaza principal se preparó para el evento y la tensión en el aire era palpable. Se colocaron sillas alrededor del área central, y se establecieron barricadas para mantener a la multitud a una distancia segura. El día del castigo llegó con una mezcla de ansiedad y expectación. La plaza estaba llena de vecinos ansiosos por presenciar el espectáculo. La atmósfera era eléctrica, cargada de una mezcla de curiosidad y anticipación. Laura y David fueron conducidos al centro de la plaza en ropa interior. Sus rostros reflejaban una mezcla de vergüenza y desesperación. La gente los observaba con una curiosidad cruel, lanzando comentarios despectivos y burlas mientras avanzaban. Cada paso que daban era una tortura emocional. El castigo no se limitó a la exposición pública. Laura y David fueron obligados a permanecer en el palacio municipal mientras la multitud se reunía alrededor. Los líderes del pueblo, con un aire de autoridad, supervisaban el proceso y aseguraban que se siguieran todas las normas tradicionales. Las cámaras de los teléfonos móviles capturaban cada momento y la humillación era evidente. La comunidad no escatimó en hacer sentir su desprecio. Las palabras de desaprobación y las miradas críticas añadieron una capa adicional de vergüenza al castigo. Mientras tanto, en la casa de David, la situación era aún más dramática. La noticia de su traición había llegado a oídos de su familia y estaban furiosos. Sus padres, en un acto de rechazo total, decidieron tomar medidas drásticas, salieron a la calle y comenzaron a tirar toda la ropa de David al suelo. La ropa se esparció por la vía pública como un acto simbólico de desprecio. Los vecinos se congregaban alrededor, observando el acto con una mezcla de morbo y satisfacción. David, despojado de su dignidad y sin nada más que su vergüenza, se vio obligado a abandonar el pueblo. Con el rostro enrojecido por la vergüenza y el dolor, se mudó a otro estado, dejando atrás su vida y su familia. En su nuevo hogar, David trató de reconstruir su vida, pero la sombra de la traición siempre lo acompañó. Laura, por su parte, enfrentó un destino igualmente humillante. Después de ser expuesta en el palacio municipal, fue expulsada del pueblo. La comunidad decidió que su presencia ya no era aceptable. La dejaron en calzones, sin recursos ni protección. La humillación fue total, y la obligó a abandonar el lugar para siempre. Laura se enfrentó a la dureza de un mundo exterior que no le era familiar, y su partida fue marcada por el rechazo y la desilusión. En su nuevo entorno, Laura trató de rehacer su vida, pero el peso de su pasado la perseguía. Yo, mientras tanto, me encargué de asegurarme de que Laura y David no pudieran recuperar lo que habían perdido. Vendí nuestra casa y eliminé todos los recuerdos de nuestra vida juntos. La traición y la humillación se convirtieron en una advertencia para todos en el pueblo. La vida continuó, pero el dolor y la marca de esos eventos dejaron una cicatriz imborrable. El impacto de la traición se sintió en cada rincón del pueblo. La comunidad habló de ello durante meses, y la historia se convirtió en una advertencia sobre los peligros de la deslealtad y el precio de romper las normas establecidas. Cada vez que alguien mencionaba a Laura o David, la conversación inevitablemente giraba hacia su escandalosa caída en desgracia. Los días siguientes al castigo fueron difíciles. La rutina del pueblo se vio alterada, y la gente hablaba de los eventos con una mezcla de morbo y simpatía. Los rumores se seguían extendiendo, y los detalles del escándalo se convirtieron en parte del folclore local. La historia de Laura y David se convirtió en una lección moral para todos, un recordatorio constante de las consecuencias de traicionar a aquellos que confiaban en uno. Yo, por mi parte, traté de seguir adelante con mi vida. La venta de la casa fue un proceso doloroso, pero necesario. Decidí mudarme a un lugar diferente, buscando una nueva oportunidad para reconstruir mi vida. Aunque el dolor y el resentimiento no desaparecieron por completo, traté de enfocarme en el futuro y en las oportunidades que me ofrecía una nueva vida en otro lugar. Laura y David, mientras tanto, tuvieron que enfrentar un futuro incierto. David se mudó a una ciudad lejana, donde intentó rehacer su vida en un entorno diferente.
La sombra de la traición lo perseguía, y le resultaba difícil escapar del estigma asociado con su nombre. Aunque encontró un nuevo trabajo y una nueva comunidad, siempre llevaba consigo la marca de su pasado. Laura, por su parte, también enfrentó un camino desafiante. Su vida en el nuevo lugar fue difícil, y se vio obligada a empezar de nuevo en un entorno que le era extraño. La carga emocional de la traición y el rechazo de su antiguo pueblo pesaban sobre ella, y la adaptación a una nueva vida resultó ser una lucha constante. A medida que pasaba el tiempo, el pueblo volvió a su rutina diaria. La vida siguió su curso, pero la historia de Laura y David permaneció como un recuerdo doloroso en la memoria colectiva. La traición y la humillación que sufrieron se convirtieron en una advertencia para todos los que vivían en el pueblo. Adictos.